Y si te dijera que ese desánimo que cargas no es tu culpa, pero sí tu responsabilidad. Sí, lo sé. Esta pregunta sacude el alma, porque llevas tiempo creyendo que ese vacío, ese cansancio y esa tristeza que te visitan sin pedir permiso, vienen de la nada. O peor aún, que es tu debilidad espiritual, tu falta de fe o tu falta de oración la raíz de todo. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si te dijera que hay un enemigo silencioso operando desde hace mucho y que hoy Dios va a revelarte su identidad? Sí, este video no es casual. No llegaste aquí por accidente. El cielo está a punto de abrirse sobre tu cabeza para mostrarte algo que ha estado escondido, quizás desde hace años. Dios quiere enseñarte quién o qué está robando tu fuerza, tu motivación, tu alegría y tu propósito. Y más aún, quiere darte las herramientas para derrotarlo y recuperar todo lo que habías perdido. Porque escúchame bien, existe un secreto espiritual que muy pocos conocen. Un principio del reino que, si logras comprenderlo hoy, puede transformar completamente tu estado de ánimo, tu visión de la vida, tu relación con Dios y hasta tu salud emocional. No es magia, no es psicología barata, es revelación divina. Y solo los que están dispuestos a abrir su corazón podrán recibirla. A lo largo de este video vas a descubrir quién ha sido realmente el causante de tu tristeza y falta de ánimo. Cómo la Biblia nos muestra ejemplos poderosos de hombres y mujeres que enfrentaron este mismo espíritu de desánimo y cómo lo vencieron. Las estrategias del enemigo para desgastar tu fe sin que lo notes. Y la verdad más poderosa, cómo Dios no solo quiere revelarte al culpable, sino también darte el poder para derrotarlo y avanzar hacia tu destino. Pero antes de comenzar con el estudio, quiero que hagas algo importante. Comenta aquí abajo la frase "paz en Cristo". Esa frase será tu declaración de fe, tu forma de decirle al Señor: estoy listo, háblame, quiero conocer la verdad. Comentar eso también ayuda a que YouTube entienda que este video es importante y así podamos llevar esta palabra a más personas que hoy, como tú, necesitan una señal de Dios. Y ya que estás aquí, dale me gusta al video, porque con ese simple gesto estás ayudando a que esta palabra llegue a personas que quizás esta noche pensaban rendirse. Sí, tú puedes ser parte del milagro de alguien más. Y por eso te felicito, porque no todos tienen el corazón dispuesto a compartir lo que viene del cielo. Suscribirte a este canal no es solo seguir un contenido, es decirle a Dios: quiero estar más cerca de ti. Quiero que mi alma tenga un lugar donde ser alimentada, fortalecida y cuidada. Este canal es como una iglesia para muchos que no tienen un templo cerca, pero que sí tienen hambre de Dios. Por eso, cada suscriptor es como un ladrillo más en esta casa espiritual que estamos construyendo juntos. Ahora sí, acomódate, respira, profundo, abre tu Biblia y sobre todo abre tu corazón, porque lo que viene en este estudio no solo revelará al culpable de tu desánimo, sino que puede ser el inicio de tu liberación y tu restauración total. Y recuerda, la penúltima enseñanza del video puede contener la clave que estás necesitando para destrabar esa bendición que tanto has esperado. No te vayas antes del final. Vamos a empezar. El susurro venenoso del enemigo en el desierto del alma. Hey, momentos en la vida en los que el alma se siente estéril, como un desierto seco y agrietado. No hay fuerza para orar, no hay ganas de seguir, no hay pasión por vivir. Todo lo que antes te motivaba parece ahora distante, inútil, apagado. Y entonces empiezas a creer que el problema está en ti, que tu fe es débil, que tu amor por Dios se ha enfriado, que algo anda mal contigo. Pero, ¿y si esa sequedad no vino de ti? ¿Y si esa voz que repite, no vales nada, no vas a lograrlo?
Mejor ríndete, no es tu voz, sino la de otro. El desánimo muchas veces es un disfraz del enemigo. Un susurro venenoso que se filtra poco a poco en tu mente cuando estás vulnerable, cuando estás cansado, cuando estás solo, y ese susurro tiene un solo propósito: detenerte, robarte la energía espiritual, romper tu conexión con el cielo y hacerte creer que todo lo que viviste con Dios fue una ilusión. ¿Te suena familiar? Piensa en Jesús en el desierto. Mateo 4 nos dice que después de ser bautizado, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de 40 días de ayuno, 40 días sin comida, sin compañía, sin refugio, vino el enemigo con sus famosas frases: si eres hijo de Dios, si realmente tienes poder, si realmente eres especial. No fue un ataque físico. Fue mental, emocional, espiritual. Fue un intento de sembrar duda, de desgastar el alma, de confundir la identidad. Así actúa el enemigo en tu vida también. No siempre viene como un león rugiente. A veces llega como un pensamiento sutil, una voz que no sabes de dónde vino, pero que poco a poco te va hundiendo. No eres suficiente. Dios no te escucha. Ya oraste demasiado y no pasó nada. Estás solo. Nadie te valora. Mejor abandona todo. Ese pensamiento se repite tanto que terminas creyéndolo, y cuando lo crees, se convierte en una fortaleza dentro de ti. Una cárcel invisible, una prisión emocional. Y de pronto, lo que empezó como un pensamiento se transforma en desánimo profundo, en tristeza constante, en falta de propósito. Pero escucha esto con el corazón abierto. Ese pensamiento no es tuyo, es del enemigo. Y hoy Dios quiere revelártelo. Dios está encendiendo una luz en tu interior para que reconozcas esa voz, la desenmascares y la expulses. Porque el primer paso para vencer el desánimo es reconocer que no nació en tu espíritu, sino que fue sembrado desde fuera. Por eso no puedes vencerlo con fuerza humana, ni con frases bonitas, ni con distracciones temporales. Solo la verdad del Espíritu puede romper ese ciclo. Y aquí viene algo clave. Jesús venció esa tentación con la palabra. A cada mentira del enemigo respondió con un escrito está. Y tú también debes hacerlo. Pero para eso necesitas saber qué dice Dios de ti, porque el desánimo se instala cuando olvidas lo que el cielo ha decretado sobre tu vida. Por eso hoy te digo con autoridad espiritual: no eres un fracasado, no estás olvidado, no estás solo, no estás acabado, no eres un inútil. Eres un hijo amado del Padre Eterno, elegido, sellado, llamado y aún con propósito. Cada vez que el enemigo te diga lo contrario, contéstale con la palabra: porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Estas no son frases bonitas, son espadas, son escudos, son municiones celestiales para que salgas del hoyo del desánimo. Y te lo repito, el culpable no eres tú. El culpable es ese espíritu opresor que ha estado hablando a tu mente en los momentos de debilidad. Y Dios está revelándolo ahora mismo para que lo desenmascares y lo venzas. No sigas aceptando pensamientos oscuros como si fueran parte de ti. No lo son. Tu mente fue diseñada para ser un jardín de fe, no un campo de batalla del enemigo. Hoy, Dios te está entregando una revelación. El desánimo es una estrategia del infierno para frenar tu destino. Pero tú no naciste para rendirte, naciste para resistir y vencer. ¿Estás empezando a verlo? Entonces prepárate, porque lo que viene en el próximo tópico es aún más profundo.
Vamos a hablar de cómo Dios usó a uno de sus profetas más poderosos, que también quiso morirse por el peso del desánimo. Y allí veremos cómo el cielo actúa cuando un siervo fiel está al borde del colapso. Elías debajo del enebro. Cuando hasta los ungidos quieren morir, no hay nada más injusto que sentirse mal cuando estás haciendo las cosas bien. No hay mayor dolor que servir con pasión y terminar en una cueva de tristeza. No hay tormenta más cruel que aquella que azota a los hijos fieles de Dios, justo después de haber sido instrumentos de su poder. ¿Y sabes quién entendió esto en carne viva? Elías. Sí, ese gran profeta, ese hombre de fuego, aquel que oraba y el cielo se cerraba, aquel que enfrentó a los falsos profetas con una fe indomable, aquel que hizo descender fuego del cielo, aquel que provocó un avivamiento nacional y demostró que solo Jehová es Dios. ¿Y qué pasó después de eso? Celebración, reconocimiento, paz, no. Lo que vino fue una amenaza, una intimidación, un susurro de muerte. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primero Reyes 19:2. Una simple frase, un mensaje, un dardo, y eso fue suficiente para que el gigante de la fe cayera de rodillas. No para orar, sino para pedirle a Dios que lo dejara morir. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primera Reyes 19:4. Mira esto. Un hombre que había visto milagros, que había oído la voz de Dios, que había sido canal de fuego y gloria, ahora está tan abatido, tan drenado, que lo único que quiere es desaparecer. ¿No te suena conocido? Porque a veces lo que te lleva al desánimo no es la falta de fe, es la sobrecarga del alma, es haber dado tanto y no ver frutos, es haber luchado tanto y recibir amenazas, es haber orado, intercedido, ayunado, y que la Jezabel de tu vida aún siga activa, amenazando tu paz. Y allí, debajo de ese enebro simbólico, Elías no estaba solo. Estaba el enemigo, el culpable silencioso, ese espíritu de opresión que opera a través del temor, la fatiga emocional, el agotamiento mental, ese espíritu que no se conforma con debilitarte, quiere destruirte. Pero escúchame bien, Dios no abandonó a Elías en ese desierto, y no te abandonará a ti. Y echándose debajo del enebro, se durmió. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Primero Reyes 19:5. Aleluya. Cuando ya no tienes fuerzas para orar, cuando ya no puedes llorar más, cuando lo único que puedes hacer es dormir para huir del dolor, Dios envía ángeles. Dios no reprendió a Elías, no lo acusó, no le dijo: cobarde, ¿dónde está tu fe? Le dio alimento, lo tocó con ternura, lo dejó descansar y luego volvió a hablarle. Porque Dios sabe que muchas veces lo que necesitas no es un regaño espiritual, sino una restauración emocional. Y aquí está el punto central de este bloque. El culpable de tu desánimo puede ser el desgaste que no has sanado, las batallas no procesadas, el alma cansada que nadie vio. Pero Dios sí lo ve, Dios sí lo sabe, Dios sí llega a tiempo. Y si hoy estás debajo de tu enebro espiritual, si estás escondido, si estás diciendo: basta ya, Señor, si piensas que nada vale la pena, escucha la voz de Dios que hoy te dice: levántate, come, porque largo camino te resta. Tú pensabas que este era tu final, pero es solo una pausa. Tú pensabas que estabas acabado, pero Dios te está reponiendo en secreto. Tú pensabas que ese desánimo era una señal de derrota, pero en realidad es el indicio de que el cielo está a punto de enviarte a una nueva asignación.
porque después de ese momento de quebranto, Elías fue llevado al monte Horeb, y allí oyó la voz de Dios como nunca antes, no en el fuego, ni en el trueno, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. ¿Te das cuenta? El desánimo no es el final, es el escenario donde Dios cambia de tono, donde te habla suave pero profundo, donde deja de usarte como profeta y comienza a sanarte como hijo. Elías salió de esa cueva con dirección, con propósito y con una nueva misión. Y tú también vas a salir renovado, vas a salir con visión, vas a salir con la unción multiplicada, porque si el enemigo te atacó con tanta fuerza, es porque sabe que lo que viene es más grande que lo que ya pasó. ¿Estás listo para el próximo paso? En el siguiente bloque vamos a hablar de cómo el desánimo también puede venir de las palabras de las personas más cercanas y cómo eso no te define, sino que te impulsa. Las palabras que hieren más que espadas. ¿Alguna vez alguien que amabas profundamente dijo algo que te mató por dentro? No fue un golpe, no fue una traición física, fue una frase, un comentario frío, una burla, una crítica, un juicio injusto, una etiqueta cruel que se te quedó pegada al alma. Y aunque sigues viviendo, respirando y hasta sirviendo a Dios, algo dentro de ti quedó marcado. Algo se apagó, algo se rompió, y ese algo, escúchame bien, puede ser la raíz de tu desánimo hoy. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y qué triste es cuando alguien con poder en tu vida usó su lengua para matarte en lugar de bendecirte. Hay palabras que se te quedan grabadas como cicatrices invisibles. Tú nunca sirves para nada. Siempre fracasas. Dios no te va a usar. Mira tu pasado. Eres una carga. Tú no tienes unción. Tú solo das problemas. Nadie te va a tomar en serio, y lo peor es cuando esas frases vinieron de alguien cercano, alguien a quien tú admirabas, alguien cuya opinión era importante para ti, un líder, un padre, un esposo, un amigo, un maestro, y lo que dijeron, aunque pasó hace años, sigue resonando en tu mente hasta hoy. Miremos a Ana, la madre de Samuel. Una mujer de fe, estéril, sí, pero llena de esperanza. Oraba, lloraba, ayunaba, suplicaba, pero había una mujer en su entorno que cada año se encargaba de quebrar su espíritu, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 1 Samuel 1:6. Penina, su rival, no levantó una mano contra ella. Solo usó palabras, y con eso fue suficiente para desanimar a una mujer de oración. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. En Samuel 1:7. Mira esto, hasta dejó de comer. No tenía fuerzas ni para adorar. Eso es lo que las palabras destructivas pueden hacer. Te sacan el hambre, te apagan el fuego, te hacen creer que Dios te cerró la puerta. Y en realidad, solo fue el veneno de una voz equivocada que se filtró en tu alma. ¿Sabes cuál es el culpable silencioso de tu desánimo? Es esa frase que aún estás repitiendo dentro de ti. Esa palabra maldita que alguien sembró y tú, sin darte cuenta, regaste con tus lágrimas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, te digo, ya basta. Dios va a cambiar tu historia, como lo hizo con Ana. Porque ella, en su quebranto, fue al templo y derramó su alma delante del Señor, no para pelear con Penina, no para vengarse, sino para entregarle a Dios ese peso emocional que no podía cargar más. Derramé mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó, y respondió, y bendijo, y honró, porque el desánimo que viene por palabras humanas solo puede ser sanado por la palabra divina. Hoy Dios quiere que tomes esas frases que te hirieron
y las pongas en su altar. Él te va a recordar lo que Él piensa de ti. Te tengo esculpido en las palmas de mis manos. Isaías 49:16. Eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué 1:5. No eres lo que Penina dijo. No eres lo que ese líder te gritó. No eres lo que ese familiar te lanzó con rabia. Eres lo que Dios declaró en lo secreto. Y lo que Dios dijo, nadie puede revocar. ¿Estás llorando por dentro? Entonces haz como Ana. Derrama tu alma. Vacía tu corazón. Rompe ese ciclo de repeticiones mentales. Porque hoy Dios está revelando al culpable de tu desánimo la palabra mal dicha que tú tomaste como verdad. Y ahora Él te da una nueva palabra. Vas a dar a luz propósito, fruto, alegría, aunque todos digan que no puedes. Y este es solo el comienzo. En el próximo bloque vamos a ver cómo el desánimo también se disfraza de rutina religiosa vacía y cómo Dios rompe esa monotonía con fuego fresco. La rutina sin fuego, cuando el alma se apaga en medio del servicio. ¿Te has sentido alguna vez como un robot espiritual? Lees la Biblia, pero no sientes nada. Vas a la iglesia, pero no te conmueve. Cantas, levantas las manos, oras, pero todo se siente vacío, automático, como si tu alma estuviera en modo silencioso. Y entonces te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Dónde quedó la pasión que antes me encendía? ¿Dónde está la presencia que me hacía llorar con solo cerrar los ojos? Es ahí, justo ahí, donde muchos caen en la trampa mortal del desánimo disfrazado. No porque dejaron de servir, no porque dejaron de orar, sino porque todo lo que hacían se volvió rutina, costumbre, obligación, sin fuego. En Apocalipsis 2, Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, una iglesia trabajadora, activa, doctrinalmente correcta, resistente, pero con un problema profundo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. ¡Qué fuerte! Jesús no los acusa de pecado, ni de mundanalidad, ni de herejía. Los acusa de algo más sutil, haber perdido la llama. Y cuando la llama se apaga, aunque sigas haciendo todo bien, el alma empieza a apagarse también. Y aparece el desánimo, no un desánimo escandaloso, sino uno lento, silencioso, que se filtra en tu interior hasta convertirte en un creyente cansado, resignado, sin expectativa. Aquí está el gran culpable que Dios quiere revelarte hoy. El enemigo ama convertir tu comunión en costumbre, porque sabe que cuando pierdes la pasión, pierdes la fuerza. Recuerda que la fuerza espiritual no viene de la actividad, sino del fuego. No viene del hacer, viene del ser. Cuando Marta se afanaba sirviendo y María se sentaba a los pies de Jesús, ¿qué le dijo el maestro? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Lucas 10:41-42. Marta estaba haciendo todo correcto, pero su alma estaba turbada. María no hacía nada, salvo estar con Jesús, y su alma estaba llena. ¿Ves la diferencia? A veces, el culpable de tu desánimo no es una persona, ni un ataque demoníaco, ni una decepción. A veces, es que has estado funcionando sin conexión, sirviendo sin llenarte, dando sin recibir, moviéndote sin detenerte a escuchar el corazón del Padre. Y eso, aunque parezca espiritual, es una trampa. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere interrumpir esa rutina. Quiere sacarte del modo automático y devolverte al fuego original. ¿Cómo? Volviendo a la intimidad, volviendo a su voz, volviendo a ese momento donde todo comenzó, donde no hacías nada por obligación, sino por amor, donde no
orabas por necesidad, sino por deseo, donde no adorabas por costumbre, sino porque tu alma ardía. Ese primer amor puede ser restaurado. Esa llama no está muerta, solo está escondida bajo cenizas de rutina. Y hoy Dios sopla sobre esas cenizas para volver a encenderte. ¿Y sabes qué más? Jesús no te reprende por estar así. Te invita, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:5. Recuerda, arrepiéntete, haz lo primero y el fuego volverá. Hoy Dios está revelando al culpable de tu desánimo. No fue una caída, no fue un pecado, fue la rutina sin presencia, el hacer sin conexión, la actividad sin adoración, y ahora Él te llama de regreso, a su regazo, a su corazón, a su voz. Vuelve, no a una religión, sino al fuego del primer amor. En el próximo bloque vamos a ver cómo muchas veces el desánimo nace cuando nuestras expectativas no se cumplen como pensábamos, y cómo Dios transforma esas frustraciones en plataformas para su gloria. Cuando Dios no hace lo que esperabas y el alma se quiebra, ¿alguna vez esperaste tanto algo de Dios que cuando no sucedió, algo dentro de ti se rompió? Oraste, creíste, sembraste, profetizaste, ayunaste y estuviste convencido de que la respuesta iba a llegar, pero no llegó, o llegó diferente, o llegó tarde, o no llegó como tú querías, y entonces no lo dijiste en voz alta, pero algo pasó dentro de ti. Tal vez no tengo suficiente fe, tal vez Dios no me escucha como a los demás, tal vez yo no merezco esa bendición, tal vez me equivoqué, y sin darte cuenta, ese vacío se convirtió en desánimo espiritual. Un tipo de tristeza sagrada, un cansancio del alma que no se cura con dormir, una frustración silenciosa que te hizo empezar a esperar menos, soñar menos, creer menos. Vamos a hablar claro. Muchos creyentes están hoy desanimados porque esperaban una intervención divina que no sucedió como pensaban, y eso no es pecado. Es humano. Es bíblico y es sanable, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Lucas 24:21. Estas palabras fueron dichas por los discípulos camino a Emaús después de la crucifixión de Jesús. Ellos esperaban un Mesías que los liberara del yugo romano. Esperaban un rey, no un cordero, un trono, no una cruz, una revolución, no una sepultura. Y cuando vieron a Jesús morir, murió también su esperanza, tanto así que se alejaron de Jerusalén, el lugar de la promesa, para caminar hacia Emaús, el lugar del escape, de la resignación, de la duda. Pero mira el corazón de Dios. Jesús resucitado se aparece en el camino, no en el templo, no en una nube, no con ángeles y trompetas. Se aparece en el camino de dos discípulos desanimados, confundidos y heridos, y comienza a caminar con ellos, y empieza a hablarles, y abre las Escrituras, y les revela la verdad, que lo que parecía una decepción era en realidad parte del plan eterno. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lucas 24:26. Aquí está la revelación para tu alma. El culpable de tu desánimo puede ser una expectativa mal dirigida. Querías que Dios hiciera algo de una forma, y Él lo hizo de otra, mejor. Pero no lo viste aún, porque el dolor nubla la percepción. La frustración distorsiona la fe. El sufrimiento borra el horizonte, pero eso no significa que Dios te haya fallado. Significa que aún no has llegado al final del camino, y Él te está acompañando mientras caminas. Hoy, Jesús resucitado se acerca a ti, como lo hizo con esos dos discípulos, y te dice: yo no he muerto para destruir tus sueños, morí para resucitarte contigo.
para cumplir algo mayor que tú aún no puedes entender. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:7. Tal vez no recibiste ese trabajo, tal vez no se dio ese matrimonio, tal vez no se sanó ese ser querido, tal vez la puerta se cerró, tal vez el milagro se retrasó, pero eso no es un final, es una etapa del camino, y Dios sigue caminando contigo. Y si escuchas con atención, hoy tu corazón va a arder, como ardió el de aquellos discípulos cuando Él les habló en el camino. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. El culpable de tu desánimo fue una expectativa que no se cumplió. Pero la cura de tu alma será una revelación nueva de lo que Dios realmente está haciendo detrás del telón. No es el fin, es solo el intermedio. Y el acto final será glorioso. ¿Estás listo para más? Porque en el próximo bloque vamos a hablar sobre cómo el aislamiento emocional puede alimentar el desánimo y cómo Dios rompe el silencio y restaura el alma solitaria. El aislamiento del alma. Cuando el silencio grita más fuerte que las palabras, hay momentos en la vida en los que no hace falta estar encerrado en una habitación para sentirse solo. Hay temporadas del alma en las que uno puede estar rodeado de gente sirviendo en la iglesia, participando en reuniones, rodeado de risas, de abrazos, de saludos, de conversaciones, y aún así sentir un silencio ensordecedor en el corazón, porque la soledad que más duele no es la física, es la del alma. Es ese tipo de aislamiento silencioso que nadie nota, que no se ve en redes sociales, que no se menciona en voz alta, pero que consume por dentro como un fuego invisible que arde sin llama, que quema sin dejar cenizas a la vista. Es esa sensación de que nadie entiende lo que estás sintiendo, de que tus pensamientos pesan más de lo que puedes sostener, de que tus emociones se han convertido en una carga que prefieres no compartir para no ser juzgado, para no ser malinterpretado, para no parecer débil frente a los ojos de aquellos que esperan que tú siempre seas el fuerte, el que ora, el que intercede, el que tiene respuestas, el que da consejos, el que ministra, el que siempre está bien. Y es ahí, justo ahí, en ese rincón callado del alma, donde el desánimo se instala como un huésped no invitado pero tolerado. Al principio se disfraza de cansancio común, de falta de tiempo, de saturación de actividades. Luego se convierte en una desgana silenciosa, en una pérdida progresiva del deseo de orar, en un alejamiento emocional de la presencia de Dios, no porque Él se haya ido, sino porque el alma ya no tiene fuerzas para buscarlo con la intensidad con la que antes lo hacía. Y poco a poco, ese aislamiento se convierte en un muro invisible que te separa no solo de los demás, sino también de ti mismo, de tu llamado, de tu identidad, de tu propósito. Y aquí viene una verdad profunda. Uno de los culpables más sutiles del desánimo es el aislamiento emocional no reconocido, porque el enemigo sabe que cuando estás solo, eres más vulnerable. Lo sabía desde el principio. Por eso, cuando Jesús fue llevado al desierto, el diablo esperó que estuviera solo para atacarlo. Esperó el hambre, esperó el cansancio, esperó la ausencia de compañía. Y entonces vino con sus mentiras, con sus tentaciones, con sus dardos. Si el enemigo se atrevió a tentar a Jesús en soledad, ¿cómo no va a usar la misma estrategia contigo? El aislamiento es un terreno fértil para que el enemigo siembre pensamientos de fracaso, de inutilidad, de desvalor, de abandono. Es en la soledad del alma donde suelen nacer las frases más peligrosas. Ya nadie me necesita. Soy un estorbo. Nadie me ama de verdad. Dios ya no me habla. Mi vida no tiene sentido. Y esos pensamientos que al principio
parecen solo emociones pasajeras, si no son enfrentados con la verdad de la palabra, terminan convirtiéndose en argumentos espirituales que atan la mente, que oprimen el corazón, que secan la fe. Pero hoy el Espíritu Santo quiere traerte luz. En medio de esa oscuridad, hoy Él quiere tocar ese punto que nadie más ve, esa área que escondes con sonrisas, con publicaciones positivas, con frases religiosas, con agendas llenas de compromisos, pero que por dentro sigue sangrando. Hoy Dios quiere revelarte que ese desánimo que sientes no es una señal de derrota, sino una invitación del cielo para un encuentro más profundo, más honesto, más real con su presencia. Porque si hay algo que caracteriza al corazón de Dios, es que Él no le teme a nuestra vulnerabilidad, no se escandaliza con nuestro dolor, no se aleja cuando lloramos solos en la madrugada sin saber cómo explicarle a nadie lo que sentimos. Él se acerca. Él entra en la habitación cerrada del alma, Él rompe el silencio con su ternura, Él toca con compasión, Él ministra con amor. ¿Recuerdas a David, el gran rey, el salmista de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios? Hubo un momento en su vida en el que dijo: «Mire a mi diestra y observé, y no había quien me conociera, no tenía refugio, ni había quien cuidara de mi alma». Salmos 142:4. ¡Qué confesión tan brutalmente honesta! David, el hombre famoso, el guerrero valiente, el adorador ungido, se sintió solo. Y no solo solo, sino ignorado, invisible, como si nadie viera su dolor, como si nadie cuidara su alma. Y sin embargo, ¿qué hizo? En lugar de rendirse al aislamiento, le habló a Dios desde esa cueva de aflicción. Gritó su verdad, abrió su corazón, y en ese momento Dios no lo dejó sin respuesta. Ese salmo termina con una declaración de fe: «Sácame de la cárcel para que alabe tu nombre». Salmos 142:7. Aleluya. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, te saca de la prisión invisible del aislamiento emocional y te vuelve a conectar con la alabanza, con la gratitud, con la vida. Y escucha esto con atención. El aislamiento no siempre se rompe con compañía humana. Hay heridas que solo la presencia de Dios puede sanar. Hay soledades que solo se disuelven cuando te dejas abrazar por aquel que nunca te abandona, aquel que dijo: «No te dejaré ni te desampararé», aquel que está más cerca que el aliento que respiras. Porque aunque todos te fallen, aunque nadie entienda tus lágrimas, aunque tus palabras parezcan repetidas, Dios te escucha como si fuera la primera vez. Hoy, Dios quiere que entiendas que ese cuarto silencioso de tu corazón no es una celda, es un santuario, que ese lugar donde nadie entra puede convertirse en el lugar donde Él habita contigo, que ese desánimo que nació en el silencio será vencido por el susurro de su voz, por la caricia de su presencia, por el renuevo de su aliento, porque no estás solo. Nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Él camina contigo, Él te ha visto, Él te ha oído, Él te entiende y hoy te dice: «Levántate, alma mía, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu refugio. No te aísles más, porque yo soy tu compañía. No calles más tu dolor, porque yo lo convierto en sanidad». Así como Elías fue visitado por un ángel en su momento más solitario, así como David fue rescatado de sus cuevas, así como los discípulos de Emaús fueron alcanzados por la presencia de Jesús en su caminar silencioso, tú también serás visitado por el cielo en este día. Y ese culpable oculto, el aislamiento, será desmantelado, porque donde habita el Espíritu del Señor hay libertad. El peso de las comparaciones. Cuando tu alma se agota intentando ser quien no eres, pocas cosas son tan sutiles y destructivas como el veneno de la comparación.
Y pocas veces nos damos cuenta de cuánto nos ha robado la paz, drenado las fuerzas y alimentado silenciosamente nuestro desánimo, porque la comparación no grita, susurra, no hiere con cuchillos, debilita con dudas, y lo más peligroso es que se disfraza de motivación, de autoanálisis, de querer mejorar, pero en lo profundo te arrastra a un lugar donde tu identidad se va desdibujando, tu voz se va apagando y tu corazón se va encogiendo. Vivimos en una era de exposición total, redes sociales, plataformas visibles, ministerios destacados, resultados a la vista, números que se transforman en supuestos indicadores de unción. Y sin darnos cuenta, comenzamos a medir nuestro propio camino con la regla del otro, a marcar nuestro ritmo con el reloj ajeno, a pesar nuestro valor con la balanza de los ojos humanos. Y ahí comienza la erosión silenciosa de nuestra paz interior. Porque cuando el enemigo no logra detenerte con el pecado, intentará detenerte con la comparación. Te hará mirar hacia los lados en lugar de mirar hacia lo alto. Te susurrará que estás retrasado, que Dios usa más a los demás, que su voz suena mejor, que su ministerio tiene más fruto, que su vida está más cerca de lo que tú has estado esperando. Y entonces, el desánimo se instala, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás intentando correr una carrera que no es la tuya. Mira la historia de Saúl y David. Saúl era rey, elegido, ungido, posicionado por Dios. Pero cuando David comenzó a recibir reconocimiento por sus victorias, algo dentro de Saúl se rompió. Y cantaban las mujeres: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y Saúl se enojó mucho. 1 Samuel 18, 7, 8. Saúl no perdió la unción en ese momento, pero perdió la paz, no porque Dios lo hubiese rechazado aún, sino porque se comparó. Y desde ese instante su corazón fue consumido por celos, por envidia, por sospecha, por frustración. Y todo eso lo arrastró a un desánimo espiritual y emocional profundo. Saúl comenzó a dejar de ser quien era para intentar ser alguien que nunca fue llamado a ser. Y eso es exactamente lo que hace la comparación. Asesina tu esencia y te empuja a un terreno de desgaste que nunca te fue asignado por el cielo. Muchas veces no estás desanimado porque estés fuera de la voluntad de Dios, sino porque te estás exigiendo frutos y resultados que Dios nunca te pidió. Te estás culpando por no cantar como aquel hermano, por no predicar como aquella hermana, por no orar con la intensidad de otros, por no tener el hogar que ves en otras personas, por no reflejar la madurez que otros aparentan tener. Y en ese esfuerzo por imitar un molde ajeno, te estás alejando poco a poco de quien Dios realmente te llamó a ser. Dios no te creó para ser copia, no te llamó para repetir fórmulas. Él te ungió con un sonido específico, con un tono único, con una gracia que solo funciona en el cuerpo que Él mismo formó. Y aquí está la clave espiritual: nada de lo que hagas fuera de tu identidad prosperará con paz. La comparación agota, roba el gozo, apaga la motivación y, sobre todo, desvía tus ojos de la fuente. Cuando Pedro le preguntó a Jesús qué pasaría con Juan, queriendo saber cuál sería su destino, Jesús le respondió con firmeza: ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Juan 21, 22. Lo que Jesús le estaba diciendo era: Pedro, enfócate en tu camino, no te distraigas con el llamado de otros. Tu misión es seguirme, y solo eso ya es más que suficiente. Y hoy, esa misma voz celestial resuena dentro de ti. ¿Qué te importa a ti? Tú, sígueme. No necesitas cantar como ese adorador. No necesitas predicar como ese pastor. No necesitas tener el brillo que otros reflejan. Solo necesitas seguir a Jesús con todo tu corazón, con tu autenticidad, con tu voz, con tu intensidad única.
El verdadero culpable de tu desánimo puede haber sido ese hábito sutil de compararte, de minimizarte, de sabotearte emocionalmente porque creíste que no estabas al nivel de los demás. Pero hoy Dios te dice con ternura: tu nivel es el que yo determiné, y yo no me equivoco al medir. Vuelve a verte con los ojos del cielo. Vuelve a amar quien eres en Cristo. Vuelve a agradecer por la porción que se te ha dado, porque cuando abrazas tu verdadera identidad, el desánimo se disuelve y la gracia vuelve a fluir con libertad. Hasta aquí el Espíritu ha tocado áreas profundas del alma. Y en el próximo bloque hablaremos de algo aún más delicado y liberador: cómo la falta de perdón puede mantener tu alma prisionera del desánimo, y cómo el perdón se convierte en llave para tu libertad interior. Cadenas invisibles. Cuando no perdonar te encierra en una prisión emocional, tú oras, tú cantas, incluso predicas, pero en lo más profundo sientes que algo dentro de ti está atado, sientes que hay áreas de tu alma que no avanzan, que hay una alegría que nunca termina de llegar, una libertad que siempre parece incompleta, una paz que viene, pero pronto se va. Te sientes espiritualmente estancado, emocionalmente cansado. Y aunque tratas de encontrar una explicación, ya no sabes qué decir ni por qué te sientes así. Y entonces llega la voz del Espíritu, suave, firme, amorosa. Hay alguien que todavía no has perdonado. Ah, el perdón. Esa palabra tan hermosa, tan poderosa, tan predicada desde los púlpitos, pero tan difícil de practicar cuando se trata de heridas reales, cicatrices profundas y memorias que todavía duelen. Porque nadie nos enseñó que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Nadie nos dijo que perdonar no significa olvidar, sino elegir no cargar más con ese peso. Nadie nos advirtió que el acto de no perdonar, aunque parezca justificado por nuestro dolor, se transforma en una cadena espiritual donde nosotros mismos quedamos encarcelados. La Biblia es clara. Jesús fue directo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo 6, 14, 15. Esto es serio, muy serio. Jesús no dijo que serás castigado si no perdonas. Dijo que sin perdón te desconectas del flujo de la gracia. Y ahí está el secreto que hoy el Espíritu te revela. Ese desánimo que sientes puede no ser simple cansancio, sino amargura no tratada, disfrazada de rutina, escondida bajo la máscara de lo cotidiano, esa rabia que callaste, esa traición que tragaste, esa humillación que silenciaste, ese abandono que justificaste, esa injusticia que fingiste haber superado. Pero tu alma no olvida, y mientras eso no sea llevado a la cruz, el desánimo crecerá como raíz de amargura o que contamina todo a su paso, incluso tu fe. En el Evangelio de Mateo, Jesús cuenta la parábola del siervo malvado, Mateo 18, 23, 35. Un hombre que fue perdonado de una deuda imposible, liberado de la culpa, aliviado del peso. Pero al salir, se encontró con otro que le debía mucho menos, y se negó a perdonarlo. El final de esa parábola es estremecedor. Y enojado su señor, lo entregó a los verdugos. Jesús cierra esta historia diciendo que eso mismo pasará con aquel que, habiendo sido perdonado por Dios, se niega a perdonar a otros. ¿Y quiénes son esos verdugos? Son los sentimientos que nos atormentan cuando no perdonamos. Son los pensamientos que no nos dejan dormir. Son las voces que nos acusan. Son los bloqueos que paralizan nuestro ministerio. Sí, son también ese desánimo persistente que drena lentamente nuestra alma. Perdonar no es justificar lo que te hicieron. Perdonar no es abrirle la puerta al abusador para que vuelva.
Perdonar es liberarte de la cárcel emocional en la que el enemigo quiere mantenerte atado. Perdonar es soltar la cuerda, es cortar la cadena. Es decir, ya no seré más prisionero del dolor, no le daré más poder a quien me hirió, no seré esclavo de una memoria que Dios ya me dio fuerza para superar. Y escucha bien esto, no necesitas sentir deseos de perdonar. Solo necesitas decidir perdonar, y el Espíritu Santo hará el resto. Él te dará la paz, Él te dará la sanidad, Él caminará contigo en el proceso, pero la puerta de la prisión solo se abre cuando tú liberas con tu boca la llave del perdón. Tal vez necesites decir ahora mismo: Señor, decido perdonar. Aunque me duela, aunque mi carne grite, aunque mi alma llore, yo suelto, yo libero, yo entrego, ya no quiero vivir más encarcelado. Quiero ser libre para amar, libre para sentir, libre para sonreír, libre para servirte con todo mi corazón. Y que no te quede duda, después del perdón viene el renuevo, después del perdón viene el reinicio, después del perdón el desánimo pierde fuerza y la alegría del Espíritu vuelve a llenar tu interior. En el próximo bloque vamos a sumergirnos en otra verdad poderosa: cómo el exceso de responsabilidades espirituales y emocionales puede llevarnos al límite, y cómo Dios interviene para aliviar la carga y renovar las fuerzas de sus hijos. Cuando el alma se quiebra por cargar más de lo que Dios te pidió, hay momentos en la vida del creyente donde el cansancio no viene del pecado, sino de la sobrecarga. No viene de la desobediencia, sino de una obediencia tan intensa, tan constante, tan entregada, que comenzó a cruzar la delgada línea entre el servicio a Dios y la autoexigencia que oprime. Porque sí, hay hijos de Dios que no se apartan del camino, pero se consumen en él, no por falta de fe, sino por exceso de responsabilidades. No por falta de amor, sino por no saber poner límites a ese amor que lo da todo y que sin darse cuenta va perdiéndose a sí mismo en el intento de sostener a todos. Tú que me escuchas, ¿cuántas veces has sentido que no puedes más? ¿Cuántas veces te acostaste con el corazón extenuado, sin saber cómo vas a enfrentar el día siguiente? ¿Con cuántas cargas ajenas estás cargando ahora mismo, solo porque nadie más podía hacerlo? ¿Cuántas veces has dicho sí con la boca, mientras tu alma gritaba no puedo más? El desánimo en muchos casos no nace de la falta de actividad espiritual, sino de una actividad tan intensa, tan demandante, tan sobrecargada, que empieza a vaciar lentamente tu depósito interior. Y el enemigo lo sabe. Él no siempre te ataca con tentaciones visibles. A veces te deja hacer y hacer, hasta que te agotas, hasta que te apagas, hasta que colapsas. Miremos el corazón de Moisés, aquel gran libertador, ese hombre de Dios que enfrentó a Faraón, que vio el mar abrirse, que hablaba cara a cara con el Eterno, que intercedía por un pueblo rebelde y que caminaba al frente de una nación entera hacia el cumplimiento de la promesa. Y sin embargo, llegó un día en que no pudo más. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Números 11:14. Puedes oír ese suspiro en su alma. No está diciendo que no ama al pueblo. No está diciendo que no cree en Dios. Está diciendo algo mucho más humano, más real, más honesto. Esto me pesa demasiado. Y escucha lo que viene después. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos. Números 11:15. Moisés está pidiendo la muerte. No porque haya pecado, no porque haya caído, sino porque estaba llevando una carga que sobrepasaba su capacidad emocional, física y espiritual. Querido oyente, hay cargas que son legítimas, pero no te corresponden a ti solo. Hay responsabilidades que parecen nobles,
pero que están drenando tu alma. Hay batallas que no eran tuyas, pero que estás peleando como si te pertenecieran. Y cuando haces eso por mucho tiempo, sin pausa, sin descanso, sin delegar, sin recargar tu espíritu, el desánimo se vuelve inevitable. No por debilidad espiritual, sino por una ley espiritual. Nadie puede dar de un pozo vacío. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? Lo reprendió por su cansancio, lo acusó por querer rendirse, lo llamó débil o falto de fe. No, Dios le dio ayuda. Le dijo que eligiera a 70 hombres y puso parte del espíritu que estaba sobre Moisés sobre ellos. Números 11, 16, 17. Aleluya, porque Dios no quiere que mueras sirviendo. Dios no quiere que te consumas en silencio. Dios no quiere que seas fuerte para todos, mientras por dentro te estás desmoronando. Hoy el Señor te dice, hijo, hija, no tienes que cargar con todo. No te llamé a ser el Salvador. Te llamé a ser canal, no contenedor. Te llamé a ser luz, no generador de energía infinita. Deja que otros lleven parte del peso. Yo mismo pondré de mi espíritu sobre ellos. Tu desánimo puede estar gritando que has dado demasiado sin recibir, que has servido sin ser cuidado, que has ministrado mientras estabas vacío, que has atendido a todos menos a ti. Y hoy el Señor quiere que sueltes esa carga. Que vuelvas a sus brazos no como soldado, sino como hijo. Que vuelvas al primer amor, no como obrero, sino como amado. Que descanses, que respires, que digas con libertad, Señor, esto me pesa, ayúdame, porque el verdadero servicio no se mide por cuánto haces, sino por cuánto haces desde la gracia, desde el descanso, desde la comunión. Jesús mismo lo dijo, con ternura celestial. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30. Ese es el corazón del Padre. No te quiere roto, agotado, deprimido. Te quiere lleno, sano, renovado. Así que hoy, haz un alto. Respira. Deja que el Espíritu te recuerde que no todo depende de ti. Y permite que Él reparta el peso. En el próximo bloque hablaremos de cómo la frustración con personas cercanas puede herirnos más de lo que admitimos y cómo el Espíritu Santo sana esas decepciones que alimentan silenciosamente nuestro desánimo. La decepción con los cercanos. Cuando los que amas se convierten en la causa de tu dolor, nadie puede herirte tan profundamente como alguien a quien tú le abriste el corazón. Nadie puede desanimarte tanto como aquella persona por la que tú diste todo. Tu tiempo, tu energía, tus oraciones, tus lágrimas, tu fidelidad, tu amor. El dolor que viene de los de afuera es soportable, pero el que viene de los de adentro quiebra el alma. Hay personas escuchando este mensaje ahora mismo que no están desanimadas porque fallaron en su llamado. Están desanimadas porque alguien cercano les falló. Porque el que debía cuidar, hirió. Porque el que debía quedarse, se fue. Porque el que prometió amor, traicionó. Porque el que recibía tu apoyo, luego te dio la espalda. Porque el que tú levantaste en oración, te ignoró en tu día oscuro. Y ese tipo de dolor no solo afecta tu corazón, afecta tu fe. Te preguntas si vale la pena seguir amando, seguir sirviendo, seguir entregándote. Te preguntas si no es mejor cerrar tu corazón y no volver a confiar. Y ahí, en esa grieta, entra el enemigo, sembrando desánimo disfrazado de autoprotección. Pero escúchame, Jesús sabe exactamente lo que eso significa. Y le dijo Judas, ¿soy yo maestro? Él le dijo, tú lo has dicho. Mateo 26-25. Jesús fue traicionado con un beso, no por un enemigo, sino por un amigo, un discípulo, un cercano, alguien que comía con él, que escuchaba su voz, que presenciaba los milagros, y aún así lo vendió. Y como si eso no bastara, Pedro
el más valiente, el que prometía fidelidad hasta la muerte, lo negó 3 veces. En la misma noche, Jesús fue abandonado por todos. Solo quedó el Padre, y ni siquiera eso lo detuvo, porque su amor no estaba condicionado por la fidelidad de los hombres, sino sostenido por la voluntad eterna del cielo. Y tú que estás dolido, decepcionado, herido por dentro, necesitas escuchar esto. Tu identidad no está definida por quienes te fallaron. Tu llamado no fue revocado por quienes te rechazaron. Tu propósito no está detenido por las heridas que otros te dejaron. Sí, dolió. Sí, fue injusto. Sí, te rompió por dentro. Pero no fue el final. Fue una sacudida para llevarte a una dimensión de fe más profunda. Mira a José, el soñador. Sus hermanos, su propia sangre, lo vendieron. Le arrebataron la túnica, lo tiraron a un pozo, lo entregaron como esclavo. Y aún así, él no dejó que el odio lo definiera. No permitió que la traición le robara el corazón. Años después, cuando tuvo el poder en sus manos, en lugar de venganza, liberó perdón. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Qué frase tan sanadora, porque cuando el Espíritu te da perspectiva, entiendes que hasta las traiciones son herramientas en las manos del Padre para llevarte a tu destino. Querido oyente, Dios no está ignorando tu dolor. Él lo vio, Él estuvo allí. Él recogió cada lágrima, Él escuchó cada oración entrecortada. Y hoy, Él viene con aceite fresco para sanar esas decepciones que te robaron las fuerzas. El culpable de tu desánimo fue una traición, un abandono, una palabra hiriente, un rechazo silencioso. Pero la cura está en la cruz, la sanidad está en su presencia y la restauración está más cerca de lo que crees. No cierres tu corazón, no dejes de amar, no renuncies a tu esencia, porque lo que otros hicieron no tiene el poder de cancelar lo que Dios determinó. En el próximo bloque hablaremos de cómo las oraciones sin respuesta pueden alimentar el desánimo y cómo el cielo actúa en silencio, aun cuando creemos que Dios no nos está escuchando. Cuando el cielo guarda silencio, la fe herida por oraciones aparentemente no respondidas, hay dolores que el cuerpo no puede explicar, hay tristezas que no tienen palabras, porque nacen de rodillas desgastadas por tanto orar, de manos levantadas en altares que no trajeron la respuesta esperada, de noches enteras llorando en secreto, clamando con fe, creyendo con todo el corazón, y aún así, despertando al día siguiente sin señales, sin respuesta, sin milagro visible. Y entonces te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no respondes? ¿Acaso no escuchaste mi oración? ¿No viste mi llanto? ¿No sentiste mi dolor? Y esas preguntas no son de rebeldía, son de un alma herida, que aún ama, que aún cree, pero que ya no sabe cómo esperar. ¿Y sabes qué? Dios conoce ese lugar. Él no se escandaliza con tus dudas. Él no te abandona por tus preguntas. Él no se aleja cuando tu fe está herida. Porque Él es Padre, no patrón. Es refugio, no juez severo. Es sanador, no verdugo. Miremos a Marta y María, 2 hermanas fieles, creyentes, amigas cercanas de Jesús. Ellas enviaron un mensaje urgente cuando Lázaro enfermó. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11:3. Qué oración más bella. No fue manipuladora, no fue exigente, solo fue sincera. Señor, el que tú amas necesita un milagro. Y sin embargo, Jesús no fue de inmediato, no corrió, no intervino, no respondió como ellas esperaban. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. 2 días más. Y mientras tanto, Lázaro murió. Imagina ese momento.
Imagina la angustia, la confusión, el corazón partido, la fe sacudida. Jesús no solo no llegó a tiempo, llegó cuando todo ya estaba perdido, y cuando finalmente vino, Marta corrió a su encuentro, no con reproche, sino con dolor honesto. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. ¿Cuántas veces tú también has dicho eso en tu corazón? Señor, si hubieras sanado. Señor, si hubieras intervenido antes. Señor, si me hubieras respondido cuando oré con todo. Y aquí viene la verdad reveladora. Dios no siempre responde en el tiempo humano, porque su tiempo es eterno. Dios no siempre responde como tú esperas, porque su propósito es más profundo que tu necesidad inmediata. Jesús no ignoró el clamor de Marta. Él esperó para manifestar algo mayor, porque a veces Dios permite que algo muera, para después resucitarlo con una gloria que ningún milagro inmediato podría producir. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. El desánimo que sientes puede nacer de ese silencio, de esa espera que parece injusta, de esa oración que hiciste con lágrimas y que aún no tiene respuesta. Pero hoy el Señor te dice, yo no te ignoré, yo estaba obrando, yo estaba preparando algo que no es solo una respuesta, es un testimonio. Querido, querida, tu oración no cayó en el vacío, tu clamor no fue olvidado, tus ayunos no fueron en vano, tu quebrantamiento no pasó desapercibido. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. El cielo no está en silencio, Dios no está ausente. La promesa sigue viva, aunque esté enterrada. Hoy Jesús camina hacia tu dolor. Aunque sea ya el cuarto día, aunque todo parezca terminado, aunque tu alma ya no tenga fuerzas para esperar, Él viene. Y cuando Él llega, la muerte retrocede, el duelo se transforma, y lo que parecía perdido resucita con propósito. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo las voces del pasado pueden seguir oprimiendo el alma y cómo el Espíritu Santo rompe toda palabra maldita que aún resuena dentro de ti. Cuando las voces del pasado todavía hablan, ¿cómo silenciar las palabras que marcaron tu alma? Hay heridas que no sangran. Hay marcas que no se ven. Hay cicatrices que no están en la piel, pero que se han tatuado en el alma como sentencias perpetuas, como decretos malditos, que aunque fueron pronunciados años atrás, siguen resonando cada noche como un eco cruel que no te deja dormir en paz. Y lo más triste es que muchas de esas voces, que aún hoy siguen dictando cómo te ves, cuánto crees que vales y hasta lo que piensas que Dios puede o no hacer contigo, no vienen del enemigo directamente, sino de personas que alguna vez significaron todo para ti. Personas que llevaban el título de familia, de amigo, de líder, de pastor, de pareja, de hermano de la fe. Personas que, con una sola palabra dicha en un momento de ira, de celos, de orgullo, de desprecio o de ignorancia emocional, plantaron semillas en tu corazón que con los años se convirtieron en raíces de dolor, de inseguridad, de vergüenza, de duda, de desánimo y de autorrechazo. Porque sí, lo que escuchaste en tu infancia, en tu adolescencia, en tu primer fracaso, en aquella relación rota, en ese altar donde te dejaron solo, en aquel lugar donde esperabas apoyo y recibiste juicio, todavía vive dentro de ti. Y no vives lo que Dios te prometió, no porque no lo merezcas o no lo puedas alcanzar, sino porque las palabras que se sembraron en tu alma han sido más fuertes que las promesas que Dios habló a tu espíritu. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Qué declaración tan poderosa, qué verdad tan ignorada.
porque nos enseñaron que las palabras se las lleva el viento, pero la Biblia dice que las palabras tienen el poder de construir o destruir, de dar vida o matar. El alma. Y tú, que estás escuchando esta palabra ahora mismo, sabes que hay frases que todavía duelen, aunque hayan pasado años, aunque esa persona ya no esté presente, aunque incluso hayas dicho, ya lo superé. Frases como, tú no sirves para nada, siempre te equivocas. Eres una decepción, Dios nunca va a usarte. Con ese pasado tuyo, ¿quién te va a tomar en serio? Eres el problema. Tú no eres como tu hermano. No vales nada. Cállate, tú no sabes. Y lo más peligroso no es que esas palabras hayan sido dichas. Lo más peligroso es que las creíste, las tomaste como verdad, las hiciste parte de tu identidad. Y hoy te ves a ti mismo a través del filtro de esas voces pasadas, como si fueran la única forma legítima de entender quién eres. Pero escucha lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy con amor y autoridad. Nadie tiene derecho a nombrarte, excepto aquel que te creó. Nadie tiene autoridad para definirte, excepto aquel que te formó con sus manos. Nadie tiene el poder de marcar tu destino, excepto el que escribió tu historia en su libro eterno antes de que nacieras. Y aunque las palabras del pasado te hayan herido, no tienen la última palabra. No son el decreto final. No son la verdad sobre ti. Son una mentira del infierno disfrazada, de experiencia dolorosa. Y hoy, en el nombre de Jesús, esas voces se van a silenciar. Hoy, esos decretos malditos se van a romper. Hoy, esa identidad prestada se va a caer. Y el Espíritu de Dios te va a recordar quién eres tú en Él. He aquí te puse nombre, tú eres mío. Isaías 43:1. Tú eres de Dios, no eres lo que te dijeron, no eres lo que tus errores pasados gritan, no eres tu vergüenza, ni tu fracaso, ni tus cicatrices. Eres hijo, eres hija, eres amado, eres llamado, eres valioso, eres redimido. Pero para que esa verdad te libere por completo, tienes que hacer algo hoy. Necesitas llevar esas palabras al altar, una por una, con nombre y apellido, con lágrimas, si hace falta, con coraje aunque duela, con entrega aunque remueva tu historia, y necesitas decirle al Señor, ya no quiero cargar esto más, ya no quiero vivir bajo estas voces, ya no quiero tener miedo de mí mismo. Te entrego lo que dijeron, te entrego lo que creí, te entrego la imagen rota que guardé en silencio, y entonces, cuando sueltes esas cadenas, el Espíritu Santo va a hablar, y su voz va a sanar, y su verdad va a reconstruir todo lo que las palabras humanas destruyeron. Porque una sola palabra de Dios tiene más poder que 1000 palabras de hombres. Una sola declaración del cielo puede deshacer años de dolor emocional. Así como el Señor se encontró con Gedeón en su cueva de miedo y lo llamó valiente guerrero, aunque él se creía débil y el menos importante de su familia, así como Jesús vio a Pedro no como el pescador impulsivo, sino como la roca sobre la cual levantaría su iglesia, así como Dios renombró a Jacob, el suplantador, y lo llamó Israel, príncipe de Dios. Hoy Dios quiere cambiar tu nombre también, no por el que te pusieron los demás, sino por el que Él escribió desde la eternidad. Tú no eres el rechazado, tú eres aceptado, tú no eres el fracasado, tú eres redimido, tú no eres la víctima, tú eres un testimonio viviente. Y a partir de hoy, en el nombre de Jesús, toda palabra maldita, todo juicio, toda burla, toda etiqueta injusta, toda sentencia, toda palabra que te robó valor, cae por tierra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y esa verdad no es un concepto, es una persona, es Cristo en ti, y su voz es la única que tiene autoridad para decir quién eres. Hoy es día de liberación.
Hoy es día de restauración de tu identidad. Hoy es día de cerrar la puerta al pasado, no porque no haya dolido, sino porque ya no tiene derecho a seguir controlando tu presente. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo muchas veces el desánimo nace del miedo al futuro y cómo la confianza en la soberanía de Dios disuelve la ansiedad y nos devuelve la paz. Cuando el miedo al futuro paraliza el presente, aprendiendo a confiar en el Dios que ya está allá. Hay batallas que se libran en el cuerpo. Hay guerras que se libran en el alma. Pero hay una batalla que muchos hijos de Dios pelean en silencio, todos los días, y casi nadie la nota, porque no deja heridas visibles ni marcas evidentes, pero consume lentamente las fuerzas del corazón y mina la esperanza desde adentro. El miedo al futuro. Ese temor que no grita, pero susurra constantemente. Ese temor que se disfraza de precaución, de sabiduría humana, de realismo, pero que en el fondo no es otra cosa que una profunda desconfianza en lo que no podemos controlar. Y lo más duro es que ese miedo no aparece cuando estás débil espiritualmente. Muchas veces surge cuando más estás creciendo, cuando estás por dar un paso importante, cuando estás saliendo de la zona cómoda, cuando estás comenzando a ver señales de algo nuevo de parte de Dios. Y ahí, justo ahí, el miedo se levanta como un gigante, como una sombra, como una voz que te dice, ¿y si todo sale mal? Y es entonces cuando los pensamientos comienzan a correr, y el corazón se agita, y el alma se retrae, y la fe, aunque no muere, se apaga un poco. ¿Y si no lo logro? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me falta? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si pierdo todo lo que construí? ¿Y si me dejan? ¿Y si no es Dios? ¿Y soy yo? ¿Y si me hundo? Y lo que iba a ser un nuevo comienzo se convierte en una pausa eterna. Lo que era una promesa se convierte en ansiedad. Lo que era una dirección de Dios se convierte en duda. Y el desánimo entra disfrazado de prudencia. Querido oyente, querida alma sedienta, Dios no te diseñó para vivir en constante temor del mañana. Él no te creó para caminar mirando por el espejo retrovisor de los y sí. Él te formó para caminar por fe, no por vista. Te llamó para seguir su voz, no tus cálculos. Y sobre todo, Él ya está en tu futuro, sí. Escucha esto. Dios no solo conoce el futuro, Él ya lo habitó. Ya estuvo en tu mañana, ya vio lo que vas a enfrentar. Y como buen padre, ya dejó preparado el maná, el escape, la provisión, el abrazo y la victoria. No os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Mateo 6:34. Jesús no está diciendo que ignores el mañana, está diciendo que no lo cargues, que no lo enfrentes sin Él, que no lo imagines sin su intervención. Pero, ¿sabes qué alimenta el miedo al futuro? La obsesión por el control. La necesidad de saberlo todo, de tener respuestas, de anticiparte a cada problema, de planear hasta el último detalle para no fallar. Y esa necesidad, aunque parece prudencia, muchas veces no es otra cosa que una herida no sanada, una experiencia pasada que aún grita, un trauma disfrazado de perfeccionismo, porque el que fue traicionado teme confiar, el que fue humillado teme volver a exponerse, el que fue abandonado teme entregarse otra vez, el que fracasó teme intentar de nuevo. Y así el pasado te ata, el futuro te asusta y el presente se te escapa. Pero hoy el Señor viene a hablarle a tu alma como le habló a Abraham, el padre de la fe. Aquel que también tuvo miedo, aquel que también dudó, aquel que preguntó, ¿cómo sabré que tú cumplirás lo que me prometiste? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo,
No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. No temas, yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa, yo soy tu futuro, yo soy tu garantía. ¡Qué promesa más hermosa! Dios no le dio a Abraham un contrato, le dio su presencia. No le entregó un mapa, le ofreció su mano. No, le mostró los detalles, le entregó su voz, y esa es la clave para vencer el miedo al mañana. Saber quién camina contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. El valle no desaparece, la sombra no siempre se va, pero la presencia de Dios convierte el terror en paz, el valle en escuela, la sombra en testimonio. Querido, querida, tu futuro no está en las manos del sistema, ni del gobierno, ni de tu jefe, ni de tu cuenta bancaria, ni de tus habilidades humanas. Tu futuro está en las manos del Dios, que lo escribió antes que tú nacieras. Y si Él te trajo hasta aquí, no va a dejarte ahora. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tesalonicenses 5:24. Hoy es día de rendir el control, de decir, Señor, tengo miedo, pero en ti confío. No entiendo, pero te sigo. No tengo todo claro, pero me lanzo en tu palabra. Y cuando hagas eso, el miedo perderá su voz, y la fe volverá a crecer, y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará tu corazón. En el próximo y penúltimo bloque, vamos a hablar de algo que muchas veces los creyentes no se atreven a confesar: la sensación de estar lejos de Dios, aún estando en medio del ministerio, y cómo el Padre nos llama de regreso, no con reproche, sino con brazos abiertos. Cuando te sientes lejos de Dios, aunque estás haciendo todo bien, el clamor silencioso de un corazón agotado, hay dolores que pueden contarse con palabras, hay luchas que pueden confesarse en una oración, hay batallas que incluso se pueden compartir con un hermano o un pastor. Pero existe una herida, una de las más silenciosas, una de las más comunes y menos habladas, que muchas veces arde dentro del alma del creyente comprometido, del adorador fiel, del líder entregado, del intercesor apasionado, del siervo que en todos ven fuerte y que sin embargo por dentro siente que Dios está lejos, no porque haya pecado, no porque haya retrocedido, no porque haya dejado de orar, de ayunar, de servir, de leer la palabra, sino porque aunque hace todo lo correcto externamente, su alma no logra sentir el fuego que antes lo abrazaba, la voz que antes lo estremecía, la presencia que antes lo llenaba con solo cerrar los ojos. Y entonces, como Pedro en medio del mar, después de haber caminado por encima de las aguas, cuando de repente comienza a hundirse en la tormenta, el corazón clama sin sonido, sin grito, sin lágrimas visibles, pero con una intensidad brutal. Señor, sálvame, no me dejes perderme en medio del ministerio, no me dejes seguir haciendo todo, pero sin ti. Querido oyente, no hay nada más devastador que servir a un Dios al que ya no sientes. No hay carga más pesada que predicar esperanza mientras tu propia alma está vacía. No hay batalla más dura que liderar a otros hacia el altar, mientras tú ya no sabes cómo volver a Él. Y lo más doloroso es que muchas veces no puedes hablar de eso con nadie, porque te admiran, porque te siguen, porque piensan que tú eres el más fuerte. Y entonces decides callar, decides aguantar, decides continuar con tu sonrisa de fe, mientras tu espíritu se apaga gota a gota, semana a semana, hasta que el cansancio se vuelve crónico y el desánimo se instala como huésped en tu habitación. Pero, escucha esto, no estás solo, no estás sola, y Dios no te ha dejado. Solo estás atravesando una de las etapas más profundas de tu madurez espiritual, la noche oscura del alma.
¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. Estas palabras no las escribió un incrédulo, no las escribió un rebelde, las escribió David, el hombre conforme al corazón de Dios, el mismo que mató gigantes, el mismo que escribió himnos, el mismo que adoraba con pasión. Ese mismo hombre, en un momento de su vida, sintió que Dios lo había abandonado. Y si David lo sintió, si Elías, después de hacer caer fuego del cielo, pidió morirse, si Jeremías maldijo el día en que nació, si Jesús mismo exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, tú también puedes ser sincero con tu Padre, porque Él no se escandaliza con tu dolor. Muchas veces, esa lejanía que sientes no es espiritual, es emocional, es fruto del agotamiento, de haber dado demasiado sin ser restaurado, de haber corrido tanto que ya no sabes cómo detenerte, de haber puesto tu fuerza al servicio de todos, sin volver a llenar tu propia copa. Y aquí está la clave que el Espíritu quiere recordarte. Dios no está lejos. Tú solo necesitas volver a respirar, volver a quedarte a solas, volver a llorar sin culpa, volver a adorarlo no como líder, sino como hijo. Él nunca se movió. Él sigue en el mismo lugar. Pero tu alma, saturada de tareas, de pesos, de expectativas ajenas, comenzó a ver su presencia como parte de tu rutina, como algo que debes buscar, en lugar de alguien con quien puedes simplemente estar. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. Él no te está pidiendo perfección, no te está pidiendo más fuego, más esfuerzo, más horas de oración. Él solo te pide, vuelve a casa, vuelve al silencio, vuelve al cuarto donde me hablaste por primera vez, vuelve a la intimidad, vuelve a ese lugar donde no necesitabas hacer nada, solo estar conmigo. Querido siervo, querida adoradora, deja de cargar el peso de ser fuerte para todos. Hoy es tu turno de ser sanado. Hoy es tu turno de ser restaurada. Hoy es tu turno de llorar sin tener que explicar nada. Hoy es tu turno de dejar que el Padre te abrace como al hijo pródigo, no porque hayas caído, sino porque has caminado tanto que ya no tienes fuerzas para seguir sin ser renovado. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Este es el día en que vuelves a volar. Este es el día en que el aceite fresco vuelve a correr sobre tu cabeza. Este es el día en que tu oración ya no será una carga, sino un suspiro. Este es el día en que la voz de Dios vuelve a ser clara. Este es el día en que el Espíritu renueva tu fuego, no con presión, sino con ternura. Este es el día en que descubres que nunca estuviste solo. Y si sientes que no puedes más, entonces estás justo en el lugar donde Dios se revela como el que sí puede todo. En el próximo y último bloque, el gran cierre de esta jornada espiritual, vamos a celebrar la restauración completa. Vamos a hacer un llamado a la acción para los que llegaron hasta el final. Y vamos a entregar todo al altar con una palabra profética de honra, de destino y de esperanza eterna. Has llegado al final, pero esto no es el final. Un llamado del cielo para los que no se rinden. No todos llegan hasta aquí. No todos aguantan, no todos perseveran. No todos están dispuestos a caminar hasta el último paso de una palabra, de una serie, de una enseñanza, de un mensaje del Espíritu. Pero tú estás aquí. Tú llegaste. Tú no soltaste. Tú seguiste escuchando, aunque dolía. Tú permitiste que Dios te quebrantara, te revelara, te mostrara las raíces del desánimo, una por una. Y tú decidiste enfrentarlas con lágrimas,
con verdad, con fe, y eso es digno de honra, eso es digno de celebración, eso es digno de testimonio eterno, porque los que llegan hasta el final no son los más fuertes, son los que no soltaron la mano del Padre, aunque temblaban, son los que dijeron sí, incluso cuando el alma ya no podía más. Son los que no dejaron de creer, aunque todo a su alrededor parecía haberse muerto. Hoy el cielo está mirando tu nombre. Hoy el cielo registra tu jornada. Hoy los ángeles celebran tu perseverancia. Y hoy el Espíritu Santo te llama por tu nombre y te dice: estoy orgulloso de ti, hijo. Estoy orgullosa de ti, hija. No te rendiste, no retrocediste, no te encerraste para siempre. No endureciste tu corazón. Viniste hasta aquí, y por eso vas a ver lo que pocos ven: mi gloria manifestada en medio de tus cenizas. A lo largo de estos 14 bloques, Dios habló, Dios sanó, Dios te mostró los verdaderos culpables de tu desánimo. No para culparte, sino para devolverte el poder, para recordarte que tu alma no está a merced del enemigo, que tu fe no está a merced de tus emociones, que tu llamado no depende de lo que te hicieron, de lo que dijeron, de lo que no pasó. Tu llamado está sellado por la sangre del Cordero. Tu identidad está escrita con fuego eterno. Tu nombre está esculpido en la palma de las manos de Dios. Y ninguna temporada oscura puede borrar lo que el cielo ya declaró sobre ti. Pero ahora que llegamos al final, el Espíritu no quiere que simplemente cierres este video y sigas como si nada hubiera pasado. Él quiere un pacto. Él quiere una respuesta. Él quiere que marques este día como un antes y un después. Él quiere que salgas de esta palabra con una decisión, una acción, un paso firme. No seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Santiago 1:22. Has escuchado, has llorado, has entendido. Ahora actúa, levántate, camina, vuelve, ora, abre tu boca otra vez, canta, perdona, libera, desata lo que estaba atado, suelta lo que no era tuyo, abraza de nuevo tu propósito. Toma la pluma y escribe, toma el teléfono y reconcilia, toma tus rodillas y arrodíllate, toma la palabra y proclámala, toma la promesa y créele a Dios una vez más. Pero antes, quiero que escribas en los comentarios esta frase como testimonio de que llegaste hasta el final. He vencido el desánimo porque la voz de Dios fue más fuerte que todas las demás. Pon tu nombre, declara tu victoria. Hazme saber quiénes son los escogidos, los heridos restaurados, los corazones resilientes que llegaron hasta aquí. Quiero leer tu historia, quiero saber que estás del otro lado, quiero ver tu fe escrita en esa frase. Y ahora, escúchame bien, no calles lo que viviste aquí, no escondas esta semilla, no guardes esta palabra solo para ti. Comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse. Envíalo a ese amigo que ya no cree, mándalo a esa mujer que está llorando sola. Muéstraselo al que se apartó y ya no encuentra camino de regreso. Usa este contenido como herramienta de resurrección. Porque si Dios te tocó, ahora tú puedes tocar a otros. Y no olvides suscribirte. No por número, no por algoritmo, sino porque cada video que subimos aquí es parte de una misión del cielo. Este canal es una iglesia virtual para muchos que no tienen dónde congregarse. Es un altar para los que están en países sin libertad espiritual. Es un abrazo para los que ya no entran a templos. Es un refugio para almas errantes que necesitan volver al corazón del Padre. Si tú formas parte de esta familia, hazlo visible. Suscríbete, dale me gusta, escríbenos, sigue viniendo, porque aquí no solo enseñamos Biblia, aquí el Espíritu Santo habla y sana, y tú eres parte de eso. Y ahora, antes de cerrar, solo quédate unos minutos. No te vayas corriendo, no apagues rápido.
Quédate con la música suave, quédate en silencio, cierra los ojos. Deja que la presencia de Dios repose sobre ti, y allí, en lo profundo, dile al Señor: gracias por no dejarme solo, gracias por hablarme, gracias por amarme cuando ni yo me soportaba. Adora en silencio, adora con lágrimas, adora con verdad. Y cuando el video se acabe, no se acabará su presencia, solo será el inicio de un nuevo tiempo. Te amo en Cristo, te honro, te abrazo desde el Espíritu y te espero en el próximo mensaje, porque Dios no ha terminado contigo. Hasta lo más profundo del alma, Él te va a restaurar. Oración final. Padre, restaura mi alma por completo, Señor. Estoy aquí, otra vez, todavía, después de tantas palabras, de tantos días, de tantos bloques, de tantas lágrimas, sigo aquí, porque sigo necesitando de ti, sigo necesitando tu voz para calmar el ruido que hay dentro de mí. Sigo necesitando tu presencia para sanar las heridas que nadie ve. Sigo necesitando tus brazos para volver a sentir que no estoy solo, que no estoy sola, que todavía hay esperanza para alguien como yo. Dios mío, no quiero que esta serie termine sin que tú me abraces. No quiero cerrar esta etapa sin que tu mano me toque, me levante, me restaure y me renueve. Porque si tú no lo haces, si tú no lo terminas, todo lo que escuché será solo información y no transformación. Será letra sin vida, será palabra sin fuego. Y yo no quiero solo aprender, yo quiero renacer, yo quiero resucitar. Yo quiero volver a ser todo lo que tú soñaste que yo sería cuando me formaste en el vientre de mi madre. Padre amado, hoy me acerco a ti como hijo, como hija, no como siervo, no como ministro, no como predicador, como adorador, como líder, como profeta, como intercesora. Hoy dejo todos mis títulos, todos mis dones, todas mis cargas, y me acerco como alma rota que necesita ser sanada, como corazón cansado que necesita descansar, como niño asustado que solo quiere sentir que papá está cerca. Te pido, Señor, en este momento santo, en esta atmósfera de eternidad, que vengas sobre mí con todo el peso de tu gloria, no para impresionarme, sino para sanarme, para reconstruirme, para limpiarme por dentro, para restaurar lo que la vida, el pecado, las personas, el tiempo y el infierno intentaron destruir en mí. Hoy suelto todo. Suelto las voces del pasado, suelto los nombres que me marcaron con juicio, suelto los recuerdos que me roban la paz, suelto la culpa que me encadena, suelto el temor que me paraliza. Suelto la ansiedad que me ahoga, suelto el orgullo que me endurece, suelto las máscaras que me impiden ser yo. Hoy me desnudo ante ti, sin filtros, sin excusas, sin religiosidad, y te digo: hazme de nuevo, hazme como tú quieras, rompe lo que tenga que romperse, remueve lo que ya no sirve, arranca lo que me ata, llena lo que está vacío, ilumina lo que está oscuro, resucita lo que está muerto, sopla vida donde solo hay cenizas. Padre, te pido perdón, sí, perdón por no confiar, perdón por dudar de ti, perdón por pensar que te habías olvidado de mí, perdón por haber dejado que el desánimo me robara la fe, la alegría, la pasión, perdón por haberme comparado con otros, por haberme alejado en silencio, por haberme enojado contigo en secreto. Perdón por no decirlo, pero haberlo sentido. Y gracias por no alejarte de mí, incluso cuando yo me alejé de ti. Gracias por no dejarme solo cuando me rendí. Gracias por enviarme esta palabra, esta serie, este canal, esta voz, justo cuando más lo necesitaba. Gracias por hablarme, gracias por buscarme, gracias por esperarme, gracias por amarme más de lo que yo me amo a mí mismo. Y ahora, Padre, con lo que me queda, con lo poco o lo mucho, con el corazón aún frágil, te entrego todo de nuevo. Aquí está mi alma,
Aquí está mi historia, aquí están mis fracasos, aquí están mis caídas, aquí están mis vacíos, aquí están mis dones, aquí están mis preguntas, aquí están mis temores, aquí están mis sueños, aquí estoy yo. Todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. Siempre lo fue, solo lo había olvidado. Y ahora, Espíritu Santo, te invito a habitar en mí. Te abro la puerta, te entrego las llaves, te cedo el trono, te doy el control. Haz en mí lo que quieras, dame tu fuego, dame tu paz, dame tu dirección. Dame tu silencio cuando me desespero, dame tu palabra cuando me pierdo, dame tu abrazo cuando me hundo, dame tu presencia, incluso si no me das más nada, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Y ahora oro por los que están al otro lado de esta pantalla, por cada persona que escuchó hasta el final, por cada hijo herido, por cada hija rechazada, por cada joven confundido, por cada pastor cansado, por cada adoradora frustrada, por cada intercesor agotado, por cada creyente que llegó aquí al borde de la fe, por cada corazón que gritaba en silencio: Señor, no puedo más. Espíritu de Dios, tócales ahora, rómpeles si es necesario, restaúrales con ternura, derrama sobre ellos un nuevo óleo, sella sus corazones con fuego, hazles saber que no están solos, recuérdales que todavía hay propósito, todavía hay promesa, todavía hay unción, todavía hay vida, todavía hay esperanza. Todavía hay lugar en tu mesa y ahora, Señor, haz que todo lo que vivimos aquí no quede en palabras. Haz que se vuelva testimonio, haz que se vuelva altar, haz que se vuelva misión, haz que este canal siga siendo casa, abrazo, refugio, voz del cielo para cada corazón errante. Te entrego todo. Te entrego esta serie, te entrego esta comunidad, te entrego cada palabra dicha y te pido que pongas tu gloria donde mis fuerzas ya no alcanzan. Gracias, Jesús. Gracias, Abba. Gracias, Espíritu Santo. No soy el mismo. No soy la misma. Fui tocado, fui quebrantado, fui sanado y ahora soy libre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.